falta ponerse a llorar. Y ha dicho, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, escucha esa palabra, Supremo, después de ellos no hay más, no debería. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral estamos arrinconados, ha dicho, estamos contra la pared, estamos en jaque. Es un término que usan los ajedrecistas, ¿no? Cuando el rey está a punto de ser ultimado y es difícil una salida, y no hay una salida, jaque, y luego viene el mate, ¿no? Jaque mate. Entonces, Tawichi Quispe ha dicho hoy, estamos arrinconados, estamos en jaque. Si realizan elecciones, si proceden con todo lo que habían preparado para realizar las elecciones a partir de las listas que le fueron entregadas por la Asamblea Legislativa, podrían terminar presos después, porque hay una sentencia constitucional, la 770, que dice que solo pueden realizar elecciones en forma parcial porque hay determinados departamentos en los que no se habilita porque hubieron reclamos de inhabilitados. Entonces aquí entra en discusión uno de los grandes principios del derecho, que es el principio de preclusión, que quiere decir el principio que da por bien hecho lo actuado y sacramentado, como dirían las abuelas. O sea, cuando ya se pasó a la próxima fase. El hecho de pasar a la próxima fase indica que la fase anterior ya fue cubierta, legalmente cubierta, por lo menos en la visión de los actores. Entonces aquí ellos alegan que se está violentando el principio de preclusión porque se está volviendo atrás sobre algo actuado. Y violar ese principio puede ser desastroso, no solo para la jurisprudencia, sino por el tipo de precedente que plantea. Entonces, Tawichi Quispe dice, vamos a tener que acatar lo que dice la sentencia constitucional 770 y vamos a tener que administrar una elección judicial parcial. Por unanimidad, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral decidió cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de realizar las elecciones judiciales de manera parcial. La determinación surge después de que el TCP emitió el auto constitucional con el cual ratifica su sentencia que paraliza en parte las elecciones judiciales en 5 departamentos. Estamos en una situación de jaque, ¿sí? Estamos arrinconados, entonces con mucho pesar. Vamos a cumplir con dictamen de esta sentencia y para ello, hace instantes atrás, Sala Plena ha decidido proseguir con las elecciones judiciales parciales tal cual manda, instruye, dispone el Tribunal Constitucional. En este marco hemos decidido proseguir, ¿sí? Y para ello hemos firmado todos por unanimidad. Los vocales en su integridad hemos firmado. Serán parciales para el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, habrán en todas menos en Beni y Pando. Para el cargo del Tribunal Constitucional habrán elecciones judiciales para 4 departamentos. ¿Cuáles son? Tenemos acá Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. Y en los restantes no habrán elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, señaló que podría existir un milagro si la Asamblea Legislativa aprueba hasta el 15 de noviembre una ley corta que podría blindar al proceso en su totalidad. Hoy se ha sentado un precedente funesto de violación por parte del Tribunal Constitucional al principio de preclusión, a la preclusión. Si acaso hasta se aprobara y se promulgara la ley,
esta ley corta hasta este próximo viernes 15 de noviembre, ¿sí? De aquí a un par de días, puede ocurrir un milagro. Podría reconducirse las elecciones judiciales en su totalidad. Escuchaba lo que dijo el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Un milagro. Si aprueban la ley corta hasta este viernes 15, podríamos, dijo, reconvenir todo este proceso. Pero esa es una misión imposible, o parece una misión imposible. Primero, cierto que el Senado ya aprobó la ley corta, o sea, que le cuesta a diputados, digamos, aprobar. Pero sucede que al nuevo presidente de diputados ni siquiera lo dejan sentarse. Entonces, ¿cómo puede haber una sesión donde aprueben esa ley que ya fue aprobada en senadores? Faltaría que la aprueben en diputados. En diputados eso parece misión imposible en este momento. Así que las cosas así como están no parecen, o no hay elementos de juicio que le permitan a uno pensar que podría ser así. Por lo tanto, ahí está la queja, ¿no? Que los vocales del Tribunal Supremo Electoral dicen que están acorralados. Tienen la combinatoria a cumplir una sentencia, la 770 del Tribunal Constitucional, y por lo tanto realizar elecciones pero parciales, en unos departamentos sí, en otros no, para determinados niveles o estamentos del Poder Judicial. ¿Qué dijeron en los últimos días? ¿Cuáles fueron los criterios vertidos por los miembros o algunos de los miembros del Tribunal Supremo Electoral frente a lo que ya se veía venir? A ver, vamos a recordar lo de los últimos días. En cuanto a la prosecución del proceso electoral, como ustedes saben, la sala plena del tribunal reprogramó la elección y la fijó para el día 15 de diciembre. Eso se mantiene y eso es lo que vamos a continuar haciendo en el curso de los próximos días. La Asamblea Legislativa no se está colocando a la altura que nos convoca hoy la historia por nuestra democracia. Esta sentencia ha abierto una compuerta muy peligrosa para la democracia. De aquí en adelante los futuros procesos electorales, ¿sí?, cualquiera fuere, tenemos en puertas la elección general presidencial 2025, están en grave riesgo de que las mismas sean paralizadas. Así es, garantías para nosotros. Sin embargo, esta vocal, así no haya garantías, lo voy a hacer. Así los parlamentarios no nos acompañen, esta vocal lo va a realizar. Y aquí les espera mi mano al Tribunal Constitucional para ir a la cárcel, porque este tribunal ha ido contra la voluntad popular del pueblo. Y me causa, desde luego, bastante impotencia, bastante cólera, que hayan algunas autoridades prorrogadas que quieran, desde luego, perpetrarse en este cargo eventual. Hay algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que tienen delirio de grandeza. La suscrita manifiesta de entrar en una huelga de hambre en el caso de que, desde luego, se pretenda cercenar la democracia de nuestro país. Ya que por las consideraciones realizadas no es pertinente llevar adelante un proceso electoral fragmentado y parcial. Eran los criterios que fueron difundiéndose durante los últimos días, cuando los vocales del Tribunal Supremo Electoral comenzaron a verse contra la pared, acorralados y sin salida. ¿Qué dijo hoy el senador de Vista, Luis Adolfo Flores? Luis Adolfo Flores dijo que a los vocales del Tribunal Supremo Electoral le faltan pantalones. No tienen pantalones, dijo, porque no necesitan una ley corta. Ellos, por mandato de la ley, debían continuar realizando a plenitud las elecciones judiciales y no así elecciones parciales como manda una sala constitucional. Firmado la sala plena del Tribunal Electoral Nacional
la dependencia ante el órgano ejecutivo. No son independientes. No solamente está cuestionada su transparencia ante esta elección, sino las próximas. El Tribunal Electoral Nacional en adelante va a hacer lo que el órgano ejecutivo le mande. Por lo tanto, no está garantizado las elecciones nacionales del próximo año, que no tienen los pantalones bien puestos y que obedecen, ¿no?, estas decisiones que va contra el pueblo boliviano, contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Cualquier ciudadano boliviano puede hacerle una denuncia penal a estos vocales porque están cumpliendo la norma de procesos electorales en su artículo 190. Pero yo le pregunto, ¿va a cambiar la justicia con la mitad de las autoridades electas y la otra mitad los que están en este momento? ¿Vale la pena gastar 30, 40 millones de bolivianos en una elección judicial que no va a servir para nada? Se están haciendo la burla de Bolivia y del pueblo boliviano. El diputado de Creemos, Andrés Romero, asegura que el presidente Luis Arce gobierna con sus autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por tanto, el acuerdo firmado ayer con el Tribunal Supremo Electoral y los políticos solo fue un machetazo al agua. Romero señaló que el gobierno tiene a su suprapoder en el Tribunal Constitucional. Por tanto, esas elecciones parciales podrían poner en riesgo las elecciones generales del 2025. Todos sabemos que en este país gobierna el presidente a través de su Todos sabemos que en este país gobierna el presidente a través de su autoprorrogado. Aquí nadie se va a hacer el de la vista gorda y todos sabemos que más allá de las buenas intenciones de quien preside esta institución y de aquellos actores políticos que firmaron este acuerdo, esto probablemente quede simplemente en una bravuconada, probablemente quede en un acto de buena fe, probablemente sea un machetazo al agua, porque lo vuelvo a ratificar, en este país el sistema democrático pende de un hilo y quien gobierna lo hace de la mano de los autoprorrogados. Creo yo que más allá de aquellos que dicen que la elección no se puede llevar adelante de manera parcial, que el tribunal la quiere salvar por la cantidad de la inversión, el tiempo y todo aquello lo avanzado, que el principio de preclusión y todos aquellos argumentos válidos, esto va a terminar en un machetazo al agua. Al final, cuando el Tribunal Supremo Electoral diga al año que viene, solo en diciembre del 2024 llevamos parcialmente la elección, ¿qué va a pasar al año? ¿Ah? O sea que al año, como no se pueden hacer dos elecciones de manera general en el año en un mismo país, va a decir o las generales o terminamos de hacer las elecciones judiciales que quedaron pendientes. A la miércoles no creo que la gente quiera sacrificar las elecciones nacionales, entonces se teje todo un mundo de hipótesis y sobre hipótesis no se hace análisis. Decía un expresidente, no hay mujer media embarazada, o está embarazada o no está, pero media no existe. Cercano a ese concepto, el criterio de la senadora Andrea Barrientos cuando dice no puede ser que hayan elecciones parciales, sobre que las elecciones judiciales son ustedes saben, hasta el nivel de participación da pena, pero o hay o no hay, dijo, pero no puede ser que hagan una parte de la elección y la otra no. Andrea Barrientos también reconoce de que si se aprobara una ley corta, garantizaría que el Tribunal Supremo Electoral realice los comicios de forma total, comicios plenos, pero bueno, ya dijimos que eso parece imposible en este momento, así como están las cámaras políticamente hablando. Realmente lamentable la decisión del Tribunal Supremo Electoral, lamento demasiado que ellos hayan retrocedido una decisión tan importante, pero la pregunta tiene que ser ¿cómo va a trabajar el órgano judicial? ¿Con 5 autoprorrogados y 4 no autoprorrogados? ¿Cómo funciona?
están vulnerando mucho más la Constitución de lo que debería ser. Esto tiene que ser una decisión clara y concreta. O hay elecciones o no hay. En esa línea a mí me parece muy grosera, primero, la decisión de 2 autoprorrogados que anulan el proceso de elección, y segundo, la determinación del Tribunal Supremo Electoral y su sala plena, que no termina de tomar decisiones claras respecto al futuro del país y terminan complicando mucho más lo que debería estar pasando en este momento. Creo que no le estamos dando ninguna certeza al país. Tampoco definir un Consejo de la Magistratura y un Tribunal Agroambiental va a resolver absolutamente nada con la justicia, y esto es solamente validar el estatus que tienen los autoprorrogados en Bolivia. Mira, yo me pongo en su lugar y entiendo que ellos puedan tener miedo, pero no están solos. No están solos, y nosotros hemos dado todo nuestro respaldo para que ellos se sientan tranquilos. Porque ¿quién los va a hacer arrestar? ¿El TCP van a ir estos 9 personajes nefastos, agarrados, los van a meter presos? No funciona así. Ellos tienen que hacer que la Fiscalía saque una orden de aprehensión, la policía tendrá que ejecutar, y el gobierno va a hacer que los tomen presos. ¿Cómo funciona? Entonces creo que no existen condiciones objetivas para que nadie los meta presos, menos para que les hagan pagar multas. Así que yo creo que estamos en un estado cada vez más complicado y las crisis se van agravando. Esta no es una respuesta clara al país. Mira, yo no sé si la van a hacer o no. Lo que te puedo decir es claro. Nosotros hemos sacado un proyecto de ley, el 075, aprobado en la Asamblea. El presidente debe promulgar esa ley para quitarle facultades a los miembros del Tribunal Constitucional. Las posiciones siguen divididas. La senadora Silvia Salame habló hoy sobre la ley corta que aprobó el Senado. Es una ley que prohíbe que los del Tribunal Supremo Electoral realicen una elección judicial parcial. Esta norma, según la senadora Silvia Salame, blindaría los comicios y daría seguridad jurídica a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, la ley fue aprobada en el Senado, pero mientras no sea aprobada en diputados, ratificada en diputados, no es ley, es solo un proyecto. Queda aprobado el artículo 6 en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus 2 estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. Se ha aprobado por mayoría absoluta el proyecto de ley, porque no es un proyecto de ley que tiene una connotación partidaria o política. Es un proyecto de ley que solamente está yendo a garantizar que el proceso de elecciones se realice dentro del marco que establece la Constitución. Bueno, se da un pleno respaldo, ¿no? Porque si ustedes analizan el proyecto, se está indicando que la ley 1549 tiene una vigencia total y plena, y por otro lado que las elecciones se realizarán de acuerdo al cronograma del órgano electoral, pero basados en las nóminas elevadas por la Asamblea Legislativa. Es un proyecto de ley que tiene el objeto de blindar el proceso de elecciones para que éstas se realicen de manera general en todo Bolivia. No puede parcializarse el proceso de elecciones porque se trata de una elección única. La seguridad jurídica tiene 3 componentes. 1, para el órgano electoral. 2, para los ciudadanos que van a votar, para que tengan la seguridad de que realmente este es un proceso democrático y que está respaldado por la Asamblea Legislativa. Y, por otro lado, también para los ciudadanos que se están postulando y que van a ir a las elecciones. Bueno, pero mientras el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, desespera y dice que solo hay plazo hasta este viernes para que se apruebe la ley corta, en diputados no parece haber mucho apuro. El diputado del MAS de la línea oficialista, Delford Burgos, dijo que apoya la determinación del Tribunal Supremo Electoral tras señalar que los fallos constitucionales son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué dijo él? Que los diputados van a analizar, espera que convoquen a sesión plenaria la próxima semana para analizar esta ley corta que acaba de aprobar el Senado.
pero por lo que dice Tahuichi Quispe, aprobar la próxima semana, eso es lo mismo que no hacerlo nunca. Es menester, ¿no?, del órgano electoral dar cumplimiento, lógicamente, al tema institucional, ya que la sentencia es sacada de un órgano y, lógicamente, el otro órgano, como el tema electoral, se debe dar cumplimiento. Es igual como nosotros cuando sacamos algo y va a veces en revisión y tenemos que aceptar lo que manifiesten los órganos respectivos, ¿no? Entonces eso ya ha sido oficial. Entonces va a haber elecciones judiciales parciales, llamaríamos así. También tenemos el tema de esta mañana de la ley corta que ha sacado el Senado. Seguramente nosotros como Cámara Revisora vamos a tratarlo la próxima semana. Si el concurso de la mayoría de los parlamentarios es aprobarla, se lo hará, ¿no? Pero nosotros vamos a, como directiva, tenemos la obligación de agendarla y lógicamente presentarla al plenario. O sea, se va a hacer un análisis, ¿no? Nosotros como Cámara Revisora tenemos la obligación de hacer un análisis general, incluso la resolución del Tribunal Electoral, ¿no?, donde ya ellos han dictaminado de que van a ir a las elecciones parciales. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental, María Cristina Claros, manifestó que pese a que la Sala Cuarta ratificó la sentencia que determina elecciones judiciales parciales, el Tribunal Electoral Departamental continuará con el calendario electoral. Este 15 de noviembre harán el sorteo de jurados y notarios. Tenemos ya nosotros la convocatoria pública para el sorteo de juradas y jurados de mesas de sufragio para llevarse adelante este próximo viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Entonces nosotros estamos haciendo extensiva esta convocatoria pública. Elecciones judiciales son únicas, entonces esta determinación de que si se vuelve a llevar adelante otra elección para elegir al saldo de las autoridades que no se ha elegido, tiene que ser aprobado con una ley y de igual manera debe ser convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Esto emergente de un presupuesto que ya se debe tener asignado en arcas del órgano electoral plurinacional, recordando que la cantidad va a ser símil, va a ser la misma que para esta elección judicial, toda vez que la logística y el despliegue de todo el personal es exactamente el mismo, ya sea si se va a elegir solo al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Pero vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, el viceministro Gustavo Torrico dice que el Ejecutivo ya le entregó toda la platita, el 100% de la plata para la realización de las elecciones judiciales, ya se la entregó al Tribunal Supremo Electoral. Ahora ellos tendrán que ver una forma imaginativa, tendrán que ver cómo le hacen para terminar y además que tienen que administrar y responder por ese 100% del presupuesto que habían solicitado. Mejor salida para llevar adelante